Mi nombre es Carlos Callaway y soy el Brand Manager de P&G de la oficina localizada que está en el centro de Miami. 815 Northwest 57 Avenida, la suite 203, Miami, Florida 33126. Mi número de licencia es 386784. Básicamente, lo que vamos a hablar hoy es la segunda parte de mitos y realidades del financiamiento, que, como mencionaba anteriormente, es un entrenamiento en realidad que fue diseñado en el 2016 para la Asociación de Miami-Dade de Realtors. Y particularmente, en esta segunda parte lo que vamos a ver es seguimos dentro de la etapa de precalificación, preaprobación, pero vamos a entrar un poco más en lo que tiene que ver con las opciones de programas. Entonces, un poco, para repasar un poco lo que es la transacción en un diagrama, recordemos que arranca con la originación, precalificación, preaprobación, después viene la etapa de búsqueda, después viene obviamente someter la oferta, ejecutar el contrato, lo que tiene que ver con, una vez ejecutado el contrato, cuál es el procedimiento que obviamente aplica tanto en la parte de real estate como en la parte del lender, el cierre y lo que tiene que ver con el post cierre. Particularmente en esta segunda parte vamos a estar cubriendo lo que tiene que ver con precalificación y preaprobación todavía, pero vamos a entrar un poquito más en la parte de los programas. Entonces vamos a retomar algunas preguntas que estaban un poco al inicio para explicar un poco quizás qué programa además es una alternativa para responder el por qué sí se va a poder hacer. Un cliente tiene una bancarrota hace un año y su score de crédito es de 580. ¿Usted cree que puede comprar? La pregunta es sí, y un poco la solución para ese caso es FHA. Cuando hablamos de bancarrota un año, en realidad estamos hablando de una bancarrota 13 que esté con un plan de pagos y particularmente tiene que pedir autorización a la corte, al trustee, para que pueda obviamente acceder a un nuevo préstamo y comprar con un préstamo FHA. La parte interesante es que estando inclusive en ese caso en la bancarrota 13, puede usar el programa FHA para comprar. Si hablamos de una bancarrota 7, se requiere 2 años. Cuando hablamos de bancarrotas hay dos grandes capítulos, una es la 7 y la otra es la 13. En la 7 generalmente es cuando la persona no queda con ninguna obligación. En la 13 es cuando queda con un plan de pago para cubrir parte del total de las obligaciones que tenía antes de filear la bancarrota. Particularmente FHA permite comprar con $100 de down payment. Este programa es específico para propiedades reposeídas del HUD. Hay un website donde básicamente esas propiedades se publicitan y particularmente en ese tipo de propiedades específicas se puede comprar con $100 de down payment. La parte interesante es que si la propiedad es un condominio no requiere ningún tipo de condo cuestionario y demás, porque en este caso básicamente quien vende en algún sentido y quien financia es exactamente lo mismo, entonces genera ese tipo de flexibilidad. Además de eso, se puede comprar con desde 580 de score de crédito con 3.5% down payment, bancarrota un año como mencionaba anterior en el caso de la bancarrota 13, short sell, foreclosure y short sell 3 años. Y el máximo endeudamiento en función del ingreso mensual del cliente llega hasta el 56. VA, que es otra alternativa de programas del gobierno, es el único que por ahí permite un DTI inclusive más alto, pero FHA llega hasta a un máximo generalmente de 56 y fracción. Y eso particularmente es muy interesante, sobre todo cuando en ocasiones el cliente tiene endeudamiento, que ya viene con una deuda de un auto, por ejemplo, pago mensual de auto, pago mensual de tarjetas. Específicamente, el hecho de que permite llegar hasta un total de endeudamiento del 56% puede ser una de las claves de por qué quizás ese cliente termine calificando más para FHA que para convencional. Además, permite el programa no solamente mira taxes, sino está la opción de W2 solamente. No se van a mirar los taxes como tal, sino que si el cliente en este caso es una persona que gana salario o que le pagan como W2, así sea, estamos hablando por ahí, salario, pero puede ser comisiones, puede ser bono, puede ser overtime. Entonces en ese caso particularmente, y cuando la persona genera todo el dinero con W2, se mira solamente esa forma y no necesariamente se va a los taxes.
Además también permite crédito no tradicional, que muchas veces cuando la persona por cualquier motivo no tiene crédito establecido, con diferentes tipos de facturas, digo, que pueden ser seguro de auto, factura de electricidad, algunas otras gastos quizás, digo, permitan formar un poco ese historial de crédito. Y además tiene la opción del 203K, que es un programa de remodelación, que en muchos casos cuando la propiedad, por ejemplo, digo, no está habitable o está habitable, pero hay varias cosas que se quieren remodelar, el 203K definitivamente es una alternativa. Hay que entender que el programa FHA fue originalmente creado en 1934 y es 100% de gobierno. La parte de FHA que por ahí digo definitivamente resuelve para muchos clientes es el hecho de obviamente entrar con 3.5% de down payment y poder acceder al programa desde, mejor dicho, 580 de score de crédito. La parte interesante es que si una de las diferencias, por ejemplo, hay algunas diferencias más en los tecnicismos, pero una diferencia clave entre FHA y convencional es que FHA permite compras con menos score de crédito que convencional. El FHA, más adelante voy a hablar un poquito de mitos y versus lo que tiene que ver con convencional, porque digo, FHA por ahí tiene la referencia para muchos realtors que se ha transmitido en la historia de un FHA hace 50 años atrás, cuando realmente era ineficiente. Digo, uno entraba en la transacción FHA, no sabía si salía de la transacción, por decirlo de una manera, y cuando básicamente no funcionaba ni parecido a la velocidad que funciona ahora. Un cliente con 3 meses de empleo, 620 de score de crédito y un año de income taxes, ¿puede calificar? Bueno, un poco la respuesta para esa alternativa va relacionado en este caso a préstamos convencional. El préstamo convencional en general fue creado en 1938 y 1970 y respaldado por Fannie Mae y Freddie Mac, que en cierta medida compiten entre sí y no necesariamente los dos permiten exactamente lo mismo en cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones o los requisitos que tienen los programas, digo, y por lo tanto flexibiliza un poco algunos tipos de condiciones para los clientes. En particular, digo, la parte de convencional, si por ejemplo, esto en realidad aplica para FHA convencional, pero vamos a suponer que venimos con una persona que estudia en college y después automáticamente sale a ejercer dentro de la profesión que estudió. Entonces automáticamente, casi de forma inmediata, en la medida que tenga, obviamente si está en etapa de prueba, pasa en los 90 días, va a ser importante. Si no, digo, existe la posibilidad que automáticamente califique. Entonces, digo, la parte interesante, además en convencional, digo, no necesariamente en FHA, esta parte que explico hace la diferencia, es que, por ejemplo, si hay un principal en el préstamo y hay una segunda persona, necesariamente en general siempre se va a mirar 2 años dentro de la misma forma de trabajo, de la misma línea de trabajo. Entonces, particularmente, por ejemplo, si la segunda persona o el co-borrower está para completar un poco la transacción convencional, nos ha permitido que con menos de 2 años pudiera ser elegible. Y eso básicamente creo que es un poquito a veces la flexibilidad que puede tener algún determinado tipo de préstamos para determinados tipos de situaciones. Por eso siempre hay que analizar en profundidad cada situación de cada cliente y ver las variantes que se permite. También convencional permite trabajar con un año de income taxes, en particular eso aplica principalmente para self-employed. Tiene que tener en la parte de conforming Freddie Mac, tiene que tener 5 años dentro de la misma línea de trabajo. Lo puede mostrar con licencias, lo puede mostrar con la compañía Ensamble, lo puede mostrar con una carta del contador que diga que ha declarado taxes como self-employed en los últimos 5 años. Particularmente ese programa permite comprar desde 5% down payment. Generalmente el 5% down payment va a estar relacionado a un score de crédito saludable, potente en algún sentido, con puntajes que va a variar en dependencia de, pero en realidad por lo menos 680, 700 para arriba posiblemente, para empezar a pensar que el 5% es una posibilidad. Si no, la siguiente generalmente alternativa es, y muchas veces lo que le gusta más al programa es que la persona entre con 10%. Pero existe la posibilidad del 5%,
y eso definitivamente puede ser una ventaja para muchos casos. La parte, además, en muchos casos permite, digo, el tener menos de un año de empleo. Obviamente depende un poco del caso y de la excepción que pudiera aplicar para ese caso puntual. El crédito arranca desde 620 y financia hasta el 97%, o sea que es desde 3% down payment. Eso también genera un poco o hace cambiar ese mito en cierta medida que para los programas se necesita un 20 o 25%, como un alto porcentaje de americanos cree que realmente por ahí un 20 o 25% es lo que en cierta medida hay que tener para tratar de comprar. Y definitivamente, digo, y como lo vimos anterior, FHA desde $100 down payment, desde 3.5% down payment, convencional desde el 3%. Condominios es una materia que después en la parte de búsqueda, digo, vamos a profundizar un poco más, pero en general, en convencional, existen 9 formas de cómo financiar el condominio. Digo, la versión full y la versión limitada. Y la versión limitada a su vez se divide en 2 partes. Particularmente, digo, convencional, digo, y si lo quiero dejar de una manera simple en este caso, es la versión full en casa primaria permite financiar hasta el 97%, pero cuando el condominio por cualquier motivo no se permite aprobar full, existe la posibilidad de comprar desde el 10% de down payment con un programa convencional. Si es casa primaria, en ese caso generalmente es una combinación de una primera y segunda hipoteca, 75-15 para completar el 90 y que el cliente pueda comprar con 10. Pero es la flexibilidad un poco que permite convencional de tener la alternativa de la aprobación full o la aprobación limitada. Después tiene programas como Home Ready, Home Possible, que bonifican en muchos casos lo que tiene que ver la tasa de interés y el mortgage insurance. Están asociados generalmente a un límite máximo de ingreso, entonces eso depende un poquito obviamente de la calificación del cliente y el ingreso total de la aplicación para saber si esto pudiera ser una alternativa.
El máximo endeudamiento mensual, digo, es hasta el 50%, el Debt to Income Ratio, DTI, y particularmente es incluyendo todas el endeudamiento total. Particularmente, digo, la diferencia a veces entre FHA y convencional es que en FHA los ratios en realidad son 46-56. 46 si es solamente préstamo hipotecario y 56 con el total de deudas. Entonces muchas veces cuando el cliente está endeudado en un 10% de su ingreso de FHA, generalmente es una calificación mayor a convencional. En convencional, cuando la persona no tiene deudas y tiene un crédito muy bueno en general, se convierte posiblemente en mejor opción. Hay que entender que también hay un componente, digo, en los dos tipos de préstamo que cambia, que es el mortgage insurance. En general, digo, cuando compro con FHA y estoy comprando, digo, básicamente no importa el down payment que dé, el mortgage insurance va a estar. La diferencia es por cuánto tiempo va a estar. Si yo entro básicamente con menos del 10%, el mortgage insurance va a estar por toda la vida del préstamo. Y si entro con un 10% o más, es por 11 años. Y además, una particularidad del mortgage insurance en FHA es que no cambia en función del score de crédito. Es fijo. Digo, sí cambia si di un 5% o menos, o si más 5% o más, que cambia, es mínimo el cambio, pero sí hay una pequeña diferencia. En cambio, en convencional, y esto sí es una parte importante, el mortgage insurance funciona diferente. El mortgage insurance funciona de 620 a 640, 640 a 660, 660 a 680, 680 a 700, 700 a 720, y puede que después algún ajuste más se aplique. Y particularmente lo que va a hacer es cambiar un poco el costo del mortgage insurance. La particularidad de convencional y el mortgage insurance es que, digo, el mortgage insurance en realidad, digo, cuando se alcance automáticamente el 78% de lo que es el valor de la compra o de la price, cualquiera sea el mínimo, el más bajo, digo, automáticamente se elimina. Y antes de eso también se puede eliminar por apreciación. Generalmente un mínimo de 2 años se aplica para poder después hacer la solicitud del lender, cualquiera que sea el tenga el préstamo en este momento, de ordenar una nueva appraisal y tratar de eliminar ese mortgage insurance. Particularmente también permite la opción de W2 solamente. Permite trabajar con aprobación de condominios que funciona un poquito diferente a FHA. Digo, FHA particularmente para comprar condominios está el website de las propiedades reposeídas del HUD. Está el condominio pidiendo ser aprobado por HUD, que es una lista que también, digo, está muy accesible en internet. Y después, y algo que no existía hace más de 10 años, permiten los spot approvals. Pero los spot approvals va basado en la transacción y en la unidad. No es que queda un antecedente o queda aprobado, por ejemplo, el condominio por un año, como si pasa en convencional. En convencional, digo, la parte interesante, si hablamos de esa parte de aprobación de condominios, hace referencia de que una vez que, por ejemplo, entra, digo, además existe la lista de Fannie Mae, digo, donde los condominios pidieron ser aprobados y terminan en esa lista, o particularmente, como en el caso de nosotros, la lista exclusiva de PRMG, donde aprobamos el condominio y queda válido por un año esa aprobación, que eso definitivamente siempre es una ventaja. Y, por ejemplo, en el caso de short sale, estamos hablando de bancarrota, son 4 años, y en el caso de foreclosure, 7. Y acá hay una diferencia, por ahí empiezan a haber algunas diferencias puntuales que, dependiendo de la situación del cliente, FHA se convierte mejor que convencional o viceversa. Entonces, un poco las condiciones del cliente son las que realmente va a definir qué programa es el que más le conviene a ese cliente puntual. Tengo un cliente extranjero que quiere comprar con 20% down payment. Tengo un cliente extranjero que tiene seguro social y permiso de trabajo. ¿Puede comprar con FHA convencional? Bueno, voy a repartir la respuesta en dos, por supuesto, por ser dos preguntas en realidad bastante diferentes. Número uno es si el cliente, lo que tiene que ver con FHA y convencional, particularmente estamos hablando de que permite no solamente comprar a ciudadanos residentes, sino que visas con permisos de trabajo también pudieran ser elegibles. Y eso es una parte importante porque mucha gente, por ahí digo, una vez cuando está inmigrando en cierta medida a Estados Unidos, tiene diferentes etapas y puede que inicialmente, inclusive por cualquier motivo, era hasta Foreign National, pero después obviamente empieza a cambiar la posibilidad de cambiarle el estatus y la posibilidad de que la persona que tenga visa y permiso de trabajo pueda ser elegible para FHA y convencional. Definitivamente es
creo que es un factor clave que mucha gente no conoce y que puede hacer una diferencia definitivamente a la hora de los términos del préstamo y por supuesto entrar con menos down payment. ¿El cliente extranjero puede comprar con 20% de down payment? Sí. Particularmente el programa para extranjeros es justamente el que resuelve esa situación. Hay que entender algo, mucha gente, en algún sentido queda en un limbo entre soy extranjero o entré en la parte de cambiar el estatus. Cuando empieza ese inicio de cambio de estatus, no necesariamente toda la persona va a ser elegible de inmediato. ¿Por qué? Porque el cambio de estatus funciona diferente de si yo soy, por ejemplo, manager de Amazon Perú y me transfieren a Miami. Entonces hay una línea de continuidad mucho más fácil de manejar, que si fuera cualquier otro tipo de casos. Entonces en ese caso no necesariamente tiene que esperar, los 2 años entre la misma línea de trabajo. Sí tiene que quizás depender un poco de establecer el crédito para poder ser elegible automáticamente a los mejores programas disponibles. Pero, en algunos casos, otros diferentes, quizás sí tenga que esperar por 2 años dentro de la misma línea de trabajo si no puede demostrar la continuidad. Y si, por ejemplo, la persona en vez de ser empleado y ser transferido, por ejemplo, de una empresa internacional, es otro escenario porque ya es self-employed, entonces sí tiene que esperar 2 años dentro de la misma línea de trabajo y demás. Entonces, un poco para algunos casos, cuando no termino de tener o cumplir con los 2 años dentro de la misma línea de trabajo o entrar en esas excepciones, en la excepción que mencioné anterior de transferencia de una compañía internacional, queda como una zona gris hasta que realmente pueda cumplir, tener las condiciones, completar las condiciones para obviamente poder acceder y ser elegible para el programa. Pero yendo nuevamente a la parte de Foreign National como tal, el programa Foreign National permite financiar hasta el 80%, eso quiere decir que la persona puede comprar desde 20% down payment. Título a nombre de corporación, cuando hablamos de corporación, LLC, trust, quizás diferentes tipos de entidades que dependiendo de cada caso, de cada cliente, es un poco quizás la entidad que le convenga más. Pero en esa parte hay que revisar un poco también que quizás a veces el elegir la entidad no necesariamente es lo mejor y lo más conveniente para el préstamo y esa parte hay que revisarla para tratar de combinar los dos de la mejor manera, que la entidad sea la que más le conviene desde el punto de vista legal al cliente, pero además que no genere ningún tipo de limitación a la hora de tramitar el préstamo. Son Stated Income Verified Assets, quiere decir en realidad que no se va a mirar los impuestos del lugar de origen. Eso es importantísimo entender, que nadie va a mirar la declaración de impuestos del país de origen. Particularmente lo que se va a revisar es, en muchos casos, hay 2 tipos de ingresos que aplican para este programa. Es el ingreso que se puede justificar con una carta del contador, donde se va a documentar el ingreso del 2020, 2021 y lo que va del 2022. O si es una persona que en vez de trabajar por su cuenta trabaja para una compañía, se va a pedir carta del empleador y 2 últimos recibos de sueldo. Y si por cualquier motivo esos documentos no se pueden producir o la matemática que hay atrás del documento no necesariamente resuelve la transacción, está la otra posibilidad, que es ir directamente con la renta de lo que es la propiedad que van a comprar. Y en ese caso particularmente está claro que no se miraría nada de lo que tiene que ver con ingresos. Es importante entender que cuando alguien compra Foreign National, tiene 2 grandes categorías de cómo comprar la propiedad: casa secundaria o second home o inversión. Nunca va a aplicar en algún sentido como casa primaria. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona de Foreign National específicamente vive en otro país que no es Estados Unidos, tiene su casa primaria o inclusive hasta de renta en ese país y está comprando lo que tiene que ver con una casa secundaria o de vacaciones o directamente una inversión en Estados Unidos. Calificación, de endeudamiento hasta el 50% del ingreso total que tenga la persona. Dependiendo un poco del programa, esto puede cambiar definitivamente, es hasta el 50%, pero hay programas que miran el 38%, el 43%, el 45%, entonces hay que ver en cada caso qué es lo que conviene más.
venezolanos sí, Rusia está claro que está dentro de las restricciones definitivamente en el momento. Después, tipo de propiedades que se pueden comprar con este programa es casas individuales, 2 a 4 unidades, condominios y townhouses, y condotel también, caso por caso, y en cierta medida va a depender un poquito del programa también en lo que tiene que ver con relacionado a mínimos de monto de préstamo, que en muchos casos con condotel puede variar a veces con lo que tiene que ver con condominio regular, pero bueno, eso hay que analizarlo puntualmente para cada transacción. Aparte de eso, tengo un cliente veterano militar sin dinero para el down payment y tuvo una bancarrota hace 2 años. ¿Puede comprar? El programa que permite definitivamente que eso pase es VA, que es para veteranos. Yo diría que es uno de los programas más agresivos que existe, en el buen sentido. Permite un endeudamiento que se ha visto hasta el 60%, pasando el 60% de DTI, 63-64%. Además de eso, permite el 100% de financiamiento y hasta parte de los gastos de cierre, cubrirlos dentro de poder ser financiados. Gastos de cierre, si hubiera una contribución, hasta un 4% máximo, que en muchos casos hay gente que ha tenido la suerte de comprar y hasta irse con dinero en algún sentido en la compra. Simplemente porque lo combina con una colaboración de gastos de cierre de lo que tiene que ver con el vendedor. Bancarrota 2 años, foreclosure 2 años, short sale 2 años. También es más flexible cuando la persona por ahí tiene algún antecedente financiero como bancarrota, foreclosure o short sale. VA es bastante flexible en esa área. Hay que entender que los programas de gobierno, 100% de gobierno, son FHA, VA y rural. Esos son los tres tipos de programas que son 100% del gobierno. Después está Fannie Mae y Freddie Mac, que es la parte más de convencional. Y específicamente recordemos que un poco los dueños de Fannie Mae y Freddie Mac tienen que ver con parte del gobierno, parte de los bancos, parte de las compañías de seguro, entre otros. Entonces, particularmente, el cómo diseñaron, específicamente los programas, no necesariamente tiene algunas coincidencias en algunas características, pero no necesariamente en todas. Tengo un cliente que quiere comprar una unidad en un condominio por 750.000 y tiene un 10% de down payment. ¿Puede comprar? Hay que entender que los límites básicamente han cambiado en convencional. Llegamos hasta el 647.200. Si no llegara a cubrir, por ejemplo, en muchos casos el querer comprar el condominio de 1 millón, por ejemplo, o 750 con 10% de down payment, se puede lograr combinando con una primera y segunda hipoteca, para poder llegar a ese máximo de inclusive financiamiento hasta el 90%. Además de los programas que ya mencionamos, tales como FHA, convencional, préstamos para extranjeros y lo que tiene que ver con VA, existen otros tipos de programas. Por ejemplo, están los Jumbo. Jumbo es todo lo que está por encima de 647.200 para arriba. Particularmente, en general, en esos programas se pide un poquito más, son más altos los requisitos de score de crédito y un poquito más altos generalmente la tasa de interés. Pero particularmente permite financiar propiedades de mucho valor dentro de esas opciones de programa. Está claro que hay que entender que no son programas del gobierno, son programas de portfolio. Hay que ver un poco las características, definitivamente las condiciones del cliente para ver después también cuál programa funciona mejor. Además de eso, como mencionaba, está la parte de USDA, que es rural. Un día después de bancarrota, short sale y foreclosure, programas de portfolio que permitirían por ahí acceder a ese tipo de opciones. Programas que específicamente trabajan con condominios que no son respaldados, no warrantable, en algún sentido, aceptados por HUD, Fannie Mae o Freddie Mac. Existen programas de portfolio que específicamente pueden resolver esa situación, no necesariamente obviamente van a ser las mismas condiciones, las mismas condiciones del préstamo, pero definitivamente pueden ser solución. Y después, por ejemplo, la combinación de lo que es primera hipoteca y segunda hipoteca, lo que le llaman piggyback loans en convencional, donde combina, por ejemplo, en la versión limitada, el poder llegar hasta el 90% de financiamiento de una casa primaria, donde el 75% es la hipoteca primaria, vamos a decir, de Fannie Mae o Freddie Mac, y se combina con una línea de crédito para poder llegar al 90%.
Además de eso, programas de bank statement arrancan desde el 10% down payment, van a mirar 12 o 24 meses de estado de cuenta de banco, personales o de la compañía, dependiendo de la profesión específica del cliente. Y particularmente es una alternativa, yo diría que si el cliente por ahí no se permite calificar con convencional o FHA, dependiendo del caso, para la gente que es self-employed, definitivamente bank statement siempre es como, vamos a decirlo, segundo inmediato y en beneficio, si queremos de una manera, por lo que es el down payment y por lo que también un poco viene relacionado con la tasa de interés. Además de eso está el programa de inversionistas, el DSCR, que no va a mirar ingreso para nada, y específicamente lo que sí va a mirar, es el ingreso de la renta como la referencia para la transacción. Generalmente ese programa lo que está relacionado es un poquito que, tengo que adquirir propiedades inferiores a la que tengo, si tengo una casa, townhouses, condominios de menor valor o una casa de menor valor, es como parte de un requisito importante, aunque excepciones se aplican. Ahora vamos a entrar un poquito a explicar lo que es un poco esos mixtos de FHA y convencional. ¿Por qué? Porque, como mencionaba anterior, lamentablemente hay mucha gente que por transmisión en los años anteriores, muchos años atrás, posiblemente se quedó la idea, el sistema se quedó con la idea que FHA es lo peor que te puede pasar. Y en realidad, si ven un poco las especificaciones que hablé anterior, quizás no necesariamente, quizás el realtor se esté limitando al no aceptar un préstamo FHA. ¿Por qué? Porque primero estoy perdiendo parte de los posibles compradores. Segundo, FHA, ¿tiene un procedimiento diferente? No, es más complejo que FHA, el FHA, mejor dicho, más complejo que convencional. No. ¿Tiene más requisitos FHA que convencional? No necesariamente. ¿Afecta a FHA al vendedor de alguna manera? En general, para nada. ¿Se envía una appraisal diferente? No, porque la appraisal siempre va a depender de comparables. Si los comparables están, el valor seguramente también. ¿Y FHA utiliza los comparables diferentes, como mencionaba anterior? No. Entonces, lo que hay que entender, muchas veces, es que por eso que viene de muchos años atrás, todo el mundo es FHA no, y muchas veces no sabe ni por qué, y la mayoría de los casos no se sabe por qué. Entonces es una forma de limitar muchas veces las transacciones. Si, por ejemplo, una de las mínimas cosas que tiene diferencia, en FHA, es que si FHA una casa, generalmente, y no tuviera los marcos de las puertas, por decir de una manera, internos, convencional haría un ajuste, o quizás no hace ni ajuste por eso, FHA va a pedir que esté ese problema resuelto. Antes del cierre o después del cierre, y digo después del cierre como una excepción propia que muchas veces se permite en forma exclusiva a PRMG por ser directamente el lender que fondea el préstamo y demás. Entonces por ahí queda a cargo del comprador resolver ese detalle, y se hace una reinspección, y después en todo caso queda el préstamo libre para ser transferido a futuro a otro banco o directamente al gobierno. Entonces eso a veces opera como una excepción cuando en la transacción no se puede negociar que eso se termine de resolver. Para algunas cosas puntuales pudiera existir una excepción y permitir que la transacción siga adelante. Ahora, un poco entrando ya en la parte sí de búsqueda, voy a dividir un poquito esta parte en dos. Es un poco entender las características del presupuesto, cómo se define el presupuesto y qué incidencia tiene en la búsqueda. Y después un poco la búsqueda que tiene que ver con tipo de propiedad, cómo cambia un poquito también quizás la estrategia. Cuando nosotros básicamente definimos el presupuesto del cliente, un poco la matemática funciona de esta manera. Vamos a suponer que el cliente viene con un ingreso de 5.000, si tiene deudas o no, va a haber una incidencia en el cálculo del DTI entre FHA y convencional. Y particularmente nosotros vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir? Primero, del ingreso máximo de calificación vamos a restar el endeudamiento que trae el cliente. Después, si bien todavía no tenemos la propiedad, hay que tratar de determinar un presupuesto para lo que tiene que ver taxes, seguro y mantenimiento. Eso hay que entender que viene con la propiedad. Y cuando hablamos de, por ejemplo, en la parte de la derecha del gráfico que estoy mostrando,
taxes, seguro, homeowner association, condo association, lo que tiene que ver muchas veces cuando hablamos de seguro de hazard y flood. Hazard es riesgo, flood es inundación, cuando aplica, porque no todas las zonas requiere. Y el HO6, que es cuando básicamente se compra un condominio y ese seguro que cubre las paredes para adentro. Entonces, la incidencia que tiene ese tipo de gasto va a tener una incidencia definitivamente en el presupuesto. ¿Por qué? Porque como mencionaba anterior, vengo de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir? Que si la persona tiene $3.000 máximo, por ejemplo, de máximo endeudamiento basado en el programa, tengo que restar las deudas, vamos a suponer que fueran 1.000, me quedan 2.000, y después va a depender de cuánto se llevan los taxes seguro y mantenimiento para saber cuánto queda para pagar el préstamo y definir esa combinación de principal, interés y mortgage insurance cuando aplica. Entonces, cómo cambia, que es una parte que muchas veces no se termina de comprender bien cuando se está trabajando con el DU o no se interpreta correctamente, y a los ajustes que pudiera aplicar dependiendo del caso. No necesariamente lo mismo que en esa cuenta que teníamos anterior de 3.000, se vayan 1.000 en gastos que ya tienen, queden 2.000 para principal, interés, taxes y seguro completo, pero en los taxes de seguro se lleven 500 y queden 1.500 para el préstamo, que en vez de llevarse 500 se lleven 700 y quede 1.300 para el préstamo. Está claro que en ese caso la persona califica para menos. Entonces, cuando básicamente definimos el presupuesto puede estar sujeto a, y a veces es sujeto a que cambie internamente por las propias condiciones del cliente, que el cliente se permita a veces pagar algún endeudamiento que tenga actual y eso automáticamente le libere la posibilidad de calificar para más. Pero si ese no fuera el caso, va a depender un poco del tipo de propiedad específicamente para saber un poco qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de cuánto presupuesto real voy a tener. Entonces, la calificación del cliente puede ser de 300.000, pero para algunos casos puede ser 280, para otros casos puede ser 320. Y eso va a depender pura y exclusivamente de taxes, seguros, mantenimientos, y eso hay que entender que viene específicamente linkeado a la propiedad. Entonces, cuando se empieza a trabajar de una manera ya más específica con el cliente, muchas veces la zona va a definir si realmente ese presupuesto sigue siendo válido a como se calculó inicialmente. Y ahí es donde el especialista de préstamos hipotecarios tienen que trabajar conjuntamente con el realtor y con el cliente para que se entienda un poco de por qué cambian los números. El presupuesto define un tope máximo que considera, por ejemplo, taxes, seguro y mantenimiento, ejemplo 500, 700, lo que sea que se considere para la situación inicial del cliente. Pero si eso en la combinación después cambia, va a cambiar el presupuesto. Si lo que se va para un lado, se va a restar del otro. Lo que se vaya para taxes, seguro y mantenimiento, se va a restar de principal interés y por lo tanto el préstamo baja, o viceversa. Entonces, cuando se está trabajando cerca del tope máximo, es importante entender este tipo de detalle. ¿Por qué? Porque eso puede ser el detalle de que califique para una casa y quizás la de al lado no. Y cuando hago referencia a eso, hago referencia, por ejemplo, a que una propiedad puede tener un home to reception de 25 años atrás y que los taxes anuales sean $1.000 o 1.200, para dar un ejemplo más redondo, y específicamente son $100 mensuales solamente, que afecta el cálculo del principal, interés, taxes y seguro. O la propiedad de al lado, que la compró un inversionista el año pasado y ya actualizó los taxes en el condado y la ciudad, y en vez de 1.200 son 4.800. Entonces esos taxes, en vez de ser 100 como el ejemplo anterior, son 400 mensuales. Hay $300 menos que se puede aplicar para el préstamo y que automáticamente le disminuye la capacidad de endeudamiento a ese cliente de un monto entre 50 y 60.000 dólares, por ejemplo. Entonces, la parte de el presupuesto, hay que entender un poquito cuáles son los elementos clave, sobre todo cuando, por ejemplo, el realtor recibe un DU. Después voy a hacer un capítulo, un breve video solamente para eso. Voy a hablar en realidad lo voy a separar. Voy a hablar de DTI, voy a hablar de Debt to Income Ratio, que es deudas contra el ingreso, LTV, que es Loan to Value, que es el máximo monto a financiar dependiendo del programa. Y otra parte que voy a hablar es un poco lo que tiene que ver con el PITI exclusivamente. Para que se entienda que cuando recibo un DU, hay que ver un poco el DU, sobre todo cuando estoy en la etapa de búsqueda con el cliente y estoy pegado al tope por cualquiera sea el motivo. Tengo que mirar cuántos son los taxes de seguro de mantenimiento y ver si las propiedades que mi cliente está mirando están en el entorno de lo que el especialista de préstamos hipotecarios calculó.
porque si no hay que volver con el especialista de préstamos hipotecarios y tratar de ajustarlo a la mejor realidad de lo que se está mirando dependiendo de la propiedad. ¿Por qué? Porque hay que entender que una propiedad, puesta en 50 lugares diferentes de Miami-Dade, posiblemente, número uno, tenga 50 precios diferentes, pero además, dependiendo de la ciudad, lo que tiene que ver con los taxes no necesariamente va a ser igual. Y a veces hasta definitivamente el tema del seguro tampoco es exactamente igual, dependiendo de si la propiedad está en Miami Beach o directamente está en Weston. Entonces, ese tipo de incidencia, va a tener que ver un poquito, obviamente, sobre todo, mayor incidencia cuando estamos pegados al tope máximo. Cuando estamos por debajo, la parte buena es que existe flexibilidad. Por más que los taxis del seguro sean un poco más, me está dejando espacio para que el valor del préstamo sea menos, entonces no necesariamente sería una limitación o sería un problema. Ejemplo, tengo dos propiedades iguales, una localizada en Homestead y la otra en Miami Beach. ¿Van a pagar el mismo monto de taxes? No necesariamente, porque siendo la misma propiedad va a haber una diferencia de valor seguramente, y eso va a tener una incidencia en el cálculo final de los taxes. Entonces, por ahí un condominio en Miami Beach tiene $4.800 de taxes anuales y el condominio en Homestead tiene $2.400. Entonces, la incidencia que eso genera es que justamente se va más o menos dinero a la parte de taxes, seguro y mantenimiento, y por lo tanto pudiera disminuir o aumentar, dependiendo del caso, la capacidad de compra del cliente en lo que tiene que ver con el préstamo. En la parte, tengo un cliente que quiere someter una oferta por $10.000 por encima de lo que fue preaprobado. ¿Puede comprar? Un poco esto tiene una doble respuesta, porque una de ellas es, y con los tiempos, por ejemplo, actuales, en muchos casos, si la calificación máxima da hasta determinado monto, la diferencia por encima de lo que el cliente quiere ofrecer es un dinero extra que va a necesitar en la transacción. Pero a veces, cuando básicamente no es necesariamente el caso que aplica porque el cliente no tiene tanta disponibilidad, está la posibilidad de mirar la opción de recalcular lo que tiene que ver los taxes, seguro y mantenimientos para esa propiedad. Entonces, por ahí se encuentra la situación de que los taxes es menos de lo que se había calculado en el presupuesto y automáticamente se genera la posibilidad de que automáticamente califique, el monto pueda subir. Porque recuerden, como lo expliqué anterior, el componente del cálculo total, principal, intereses, taxes y seguro, es 2.000, vamos a suponer, como por un ejemplo, 2.000 mensual con todo incluido. No va a ser lo mismo que se vayan 500 a taxes, seguro y mantenimiento y queden 1.500 para el préstamo que en otro caso se vaya 700 para taxes, seguro y mantenimiento y 1.300 para el banco. El préstamo automáticamente perdió $200 de pago mensual y estamos hablando de un monto de préstamo de alrededor de $35.000. Entonces, el hecho de la incidencia que tiene, los taxes, seguro y mantenimiento y las deudas además que ya tenga el cliente, en su propio historial, van a tener una incidencia definitivamente en el presupuesto. Y es de atrás para adelante. Calculo el máximo endeudamiento mensual, empiezo a restar las deudas que tenga el cliente, después se verá si hay alguna de ellas que pudiera cancelar o no para liberar capacidad de endeudamiento. Después viene lo que tiene que ver con taxes, seguro y mantenimiento, que va a venir con la propiedad cualquiera sea que elija, lo que va a cambiar es un poco los montos, y después es cuánto queda para el préstamo. Y ahí es donde se define un poco el máximo monto de calificación. Pero hay que entender que tiene una incidencia directa con lo que tiene que ver con la propiedad y los taxes, seguro y mantenimiento de esa propiedad. Si hablamos de seguros, particularmente el seguro depende siempre de inspecciones. En general, cuando es un condominio es diferente porque el seguro de la estructura general del building va a estar en los gastos comunes, en el condo association fees o homeowner association fees, que eso a veces, dependiendo del tipo de propiedad, puede que incluya el seguro o hasta pueda ser individual y cada una persona te va a cubrir, pero en realidad cuando hablamos de condo, el seguro de toda la estructura está incluido en el mantenimiento. Lo que hay que pagar aparte es el seguro interno de la propiedad que cubre las paredes para adelante, que se convirtió en algo muy popular después de un poco el 2009. En lo que tiene que ver con el seguro tradicional o normal que se maneja muchas veces para townhouses y casas, va a depender de dos tipos de inspecciones generalmente, que tiene que ver con el 4-point inspection y wind mitigation.
El 4-point inspection es si voy a tener seguro, el wind mitigation es si voy a tener descuentos. Entonces, una vez que el seguro muchas veces se calcula de forma estimada al principio, pero va a depender de las inspecciones para realmente confirmar el valor del seguro. Y cuando estamos muy pegados al tope, eso es otro factor que dentro del proceso a veces puede tener una mínima incidencia. Entonces hay que estar atentos cuando estamos a tope de esos factores claves, como para entender que hay que ir rápido a ver dónde está la solución, para entender que el procedimiento no vaya a tener algún tipo de limitación durante el proceso. La parte 2 un poco finaliza con este análisis de lo que tiene que ver con los tipos de préstamos. Hablé un poquito más en profundidad de los préstamos por ahí que tienen que ver con FHA y convencional. Una mención de los demás tipos de programas. También va a haber un entrenamiento específico para los programas, vamos a decir, que no tradicionales, si queremos llamarlo de alguna manera. Y particularmente además después viene un poco la etapa de continuar con el proceso, que entre otras cosas la búsqueda, más allá de definir el presupuesto, puede empezar a tener incidencias en la estrategia dependiendo del tipo de propiedad. Y acá es donde después vamos a separar un poco lo que tiene que ver con el comprar casas y townhouses cuando el townhouse no tiene descripción legal condominio, o condominios o townhouses que tienen descripción legal condominio, que son dos formas separadas de muchas veces cómo terminan de tener incidencia los programas a la hora de esa persona comprar ese tipo de propiedades. Así que bueno, por el momento muchas gracias, quedo a las órdenes para cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias.